esperanza de que con la grabación lleguemos a más. Pues damos la más cordial bienvenida a este espacio escuela que organiza el Foro Psicoanalítico de Puerto Rico. En esta ocasión tenemos como invitada de la zona a nuestra querida colega Beatriz Maya, AME, de los foros de Medellín y de Pereira, ¿correcto? Sí, muy bien. Y tenemos a nuestra querida Dialma Ávila, AME, del Foro de Puerto Rico. Las dos muy, ¿verdad? Van a tener un tiempo de hacer una exposición y luego abriremos el espacio para poder conversar sobre todo y, ¿verdad? Y atender las reflexiones y las preguntas que puedan surgir de sus trabajos. Ahora le paso la palabra a Beatriz Maya. Bueno, entonces, pues primero yo le agradezco a Dialma, quien a nombre del Foro de Puerto Rico me extendió esta invitación a hablar con ustedes. Yo le entendí de mi recorrido en la escuela, ¿cierto? Bueno, cuando ella me escribió, yo le dije inmediatamente que sí y evoqué un texto que presenté en otra ocasión en el Foro de Medellín sobre lo que se ha dado en llamar el deseo de psicoanálisis. Por supuesto, pues no voy a repetir el texto aquí, pero sí voy a tomar algunas de las reflexiones que llevaba en ese entonces y que yo sigo sosteniendo. Hoy deseo partir de una pregunta que me hago a diario. ¿Qué es lo que me retiene en una institución donde los vínculos no son fáciles, donde la única oferta que hay es el trabajo? ¿Por qué no he pasado al retiro o jubilación, tal como lo hice hace tantos años del trabajo con el que sustentaba mi existencia? A veces tengo la fantasía de irme a vivir a un lugar donde no tenga contacto con nadie conocido del psicoanálisis y dedicarme a leer literatura y, ¿por qué no, a escribir? Pero no lo hago y por el contrario, cada vez aparecen más preguntas que por supuesto exigen respuestas y entre tanto más estudio. Podría decir que el placer epistemológico, si lo podemos llamar así, sería el acicate que me mueve a pasar de un texto a otro, de una inquietud a otra, ahora de un seminario a otro dictándolos, pues me refiero a los que dicto en Pereira por pues hace ya varios años, ¿cierto? Pero sé que no es suficiente respuesta a esto del placer epistemológico. Por lo tanto, ha de haber algo de otro orden. Tal vez lo que llamamos deseo de psicoanálisis. Como se me pregunta por mi experiencia en la escuela, pues diría que ella comienza cuando la causa que empuja la angustia me lleva a un análisis del cual se produce un pasador, luego un pasante, hasta llegar a ser miembro del CIG y ahora miembro del Secretariado del Paz. Esto en lo que se refiere a la intención. En cuanto a la extensión, fui miembro pasivo, oidor de muchos seminarios que no comprendía, pero que se volvieron un interrogante que hasta ahora no termina. Enfrentar el no saber puede tener dos vías. Una improductiva, que como la demanda histérica espera que el otro resuelva la inquietud, o el no saber respondiendo al pedido de una facilidad. O la otra vía, que es más difícil, pero más productiva, puesto que implica la apuesta personal para interrogar los textos freudianos y lacanianos que tenemos a disposición. Primero la curiosidad y después un empuje surgido por el avance del análisis, de mi propio análisis, me fue llevando a producir textos que compartía con los colegas, encontrando recepción en algunos y oposición en otros.
creo que cada uno va acercándose mejor al corpus teórico según vaya acercándose a lo real en su propia experiencia. Así, intención y extensión no están separados. ¿Qué nombre podemos dar a un deseo que empuja a la construcción de una escuela? No puede ser otro que deseo de psicoanálisis. Colette Soler definió de manera sencilla esto en el encuentro que tuvimos en Medellín, el internacional, hace pues tantos años. Ella decía, el deseo de psicoanálisis no es tan misterioso. Fundamentalmente no se refiere a otra cosa que a la transferencia con el psicoanálisis. Hasta ahí lo que ella decía. Un deseo que nos viene de Freud y de Lacan. En esta presentación que ella hace de la jornada de escuela en ese encuentro, que ustedes pueden encontrar en la página del campo lacaniano, ella afirma que ese deseo depende de los analistas. Pero se requiere más que eso para una escuela. Es necesaria la concurrencia de varios deseos para darle existencia y consistencia. El primero surge con el sujeto mismo, dividido entre su ser de sentido o representación y su ser de objeto. Sujeto en causa por la castración, que aunque produzca un efecto que lance y relance el deseo, enfrentarlo produce la angustia a la que hacemos un quite, pero que al mismo tiempo es la que nos dirige a un analista con el objetivo de apostar para hacer un recorrido que en algunos casos traza el agujero que llamamos deseo del analista. En el seminario 15, que estamos trabajando en Medellín, el acto psicoanalítico, Lacan propone el acto del lado del analizante como la producción de lo que llama efecto de sujeto, no sin la concurrencia del analista que autorice las condiciones para dicho acto, soportando el lugar del objeto A, causa. Entonces, el deseo del analizante encuentra el deseo del analista a partir de un recorrido que tiene como punto de partida el sufrimiento, elaborado en las vueltas dichas, hasta calar el otro deseo que lo cambie de lugar. Lacan creó una escuela con unos dispositivos, el pase, el control y el cartel, como refugio donde se debe formar un estilo de vida, dice él. Él también agrega, la vía del estilo es la única formación que nosotros pudiésemos transmitir a aquellos que nos siguen. Y esto, sabemos, solo es posible vía lo que Lacan llamó la expansión del acto. Discúlpeme, pero tenemos una escuela descompletada, donde se pone a operar la causa de los deseos, lo que implica la aceptación de la diferencia, de las unaridades, de las singularidades, de la controversia, de la búsqueda permanente en el transcurrir teórico de Freud y Lacan. La aceptación de la imposibilidad de la transmisión señalada por Lacan cuando dice, cito a Lacan, debo decir que me he interrogado al respecto y por eso hice mi proposición, la que instaura lo que llamamos el pase, en lo que confié en algo que se llamaría transmisión, si hubiera una transmisión del psicoanálisis. Tal como ahora alcanzo a pensarlo, el psicoanálisis es intransmisible. Es muy molesto, dice Lacan, es muy molesto que cada psicoanalista sea forzado, puesto que es preciso que sea forzado a reinventar el psicoanálisis. Me encanta esta cita de Lacan,
por lo que contiene. Hasta ahí él. Estamos en eso, en la invención permanente de una escuela con actos como este, para intentar causar el deseo por la escuela misma, poniendo al frente la falta que la constituye y soportando los embates que intentan taponarla. Lacan la pensó con presencia del no analista e introdujo lo que llamó expansión del acto psicoanalítico, del que les hablaba ahora, aduciendo la necesidad de que los analistas se sirvieran de lo que los no analistas podían aportarles para renovar permanentemente su acto. Es decir, la escuela como una red que tiene una trama, aquella que tiene en su centro la función del acto. Entonces, el deseo de psicoanálisis sería una extensión del deseo del analizante que se transmuta en el deseo del analista y que se pone al servicio de la escuela, donde tratamos de hacer una transmisión tocada por la experiencia del pase, una transmisión con consecuencias para quienes la reciben, sean analistas o no. Consecuencias impredecibles. Freud nos habló de la reacción terapéutica negativa y Lacan del goce. Asuntos que se pueden movilizar con cualquier espacio donde se ponga a discurrir la doctrina analítica. Tenemos un compromiso con lo real que se impone haciendo tambalear cualquier semblante. Un real que habita la escuela y que ésta debe soportar. Pero ¿cuál es la causa puesta en juego en el deseo de psicoanálisis? Aquí voy a retomar la reflexión de la que les hablé que hice hace un tiempo y que está en un artículo publicado en un texto del Foro de Medellín que se tituló ¿De dónde viene el deseo de psicoanálisis? La expansión del acto, que recomiendo para su lectura, puesto que 10 de nosotros, junto a Colette Soler, nos arriesgamos a decir algo sobre este sintagma. Allí digo lo siguiente: la expresión deseo de psicoanálisis designa el psicoanálisis en 2 vías, en la del genitivo objetivo y en la del genitivo subjetivo. El primero, el genitivo objetivo, hace alusión al psicoanálisis objetivándolo como algo que se desea o como lo deseado. Y el segundo, el genitivo subjetivo, sitúa el psicoanálisis con un deseo propio. El primero, el genitivo objetivo, nos podría llevar a creer que lo que se desearía es el psicoanálisis como teoría, la obtención de un saber teórico o un saber hacer práctico, pero creo que es más bien desear que haya psicoanálisis. Tal como lo planteaba Colette hace poco, se necesita pensar el psicoanálisis. No basta con la clínica, lo decía ella. Y para eso se requiere de la presencia del acto que pone en juego los 3 deseos dichos anteriormente. El del analizante, en conjunción con el deseo del analista y el de la escuela. Pero el genitivo subjetivo señala que si hay un deseo propio del psicoanálisis, también habría una causa. Allí donde la causa siempre es vacía, es el acto mismo lo que podría producir un deseo, un tal deseo de psicoanálisis. Así, la expresión deseo de psicoanálisis en el sentido genitivo subjetivo alude al vacío del acto y sus consecuencias. Agrego también que entonces estamos nosotros en la misma tarea, mientras nuestras elaboraciones teórico-clínicas pasen por estos otros agujereados también, pero a condición de escuchar, primero en nuestro análisis, el silencioso real que nos habita,
luego el de nuestros pacientes, para escuchar a los colegas que de manera recíproca oirán nuestras propuestas, las discutirán, las cuestionarán, las reelaborarán, todo en función de que no hay el saber absoluto y que el nuestro siempre está en construcción. Estar aquí compartiendo con ustedes es el intento sostenido por hacer lazos que nos articulen alrededor de una causa común, el psicoanálisis. Considerando, por supuesto, la marca singular de la lengua de cada uno de nosotros, pero sobrepasando las diferencias para poder escucharnos unos a otros e intentar una causa común. El que por alguna razón los haya llevado a invitarme a hablar de mi experiencia en esta comunidad de escuela es signo de una apertura que los medios electrónicos nos ha permitido. Pero más allá de ellos, la apertura de nuestros oídos para conocer otras visiones, otros caminos recorridos, otras propuestas. Si Lacan en sus últimos años se atreve y nos deja un legado en esta su escuela, ¿por qué nosotros no podemos escuchar nuevas voces, nuevas ideas? Aquellas que la creación del acto puede permitir. ¿Por qué no podemos someter nuestras opiniones a discusión sin el temor a ser desautorizados ante nuestros pacientes con la duda de que la transferencia se afecte? Esa transferencia que cuidamos con recelo no es más que la imaginaria, porque la transferencia es al saber del inconsciente y esa la tiene el propio paciente. Intentar cuidarnos del equívoco es negar la existencia del inconsciente en nosotros mismos. Es fomentar la resistencia al análisis de los pacientes, porque mientras más garanticemos el saber en nosotros, menos se orientará la transferencia a su disolución hacia lo real. Por esto, celebro que las nuevas tecnologías nos han permitido abrirnos más allá de nuestro propio círculo, a la escucha de otras reflexiones que nos sacan de la endogamia que de alguna manera intenta igualarnos, borrar o denegar las diferencias que habitan en cada uno. Para terminar, decir que nos queda una tarea para pensar y es cómo conservar las particularidades de cada foro que en nuestras zonas son evidentes, pero crear un proyecto de trabajo común más allá de nuestros encuentros zonales que son cada 2 años. Me refiero a una actividad conjunta que nos reúna permanentemente para que cada foro ponga de lo suyo, comparta sus preguntas y sus adelantos. Me parece que es lo que la actividad Reflexiones de Escuela de Medellín intenta un poco tímidamente, puesto que todavía fungimos como los anfitriones de invitados a cada vez. Mi propuesta sería una actividad, ¿por qué no las jornadas de carteles como la vía unificadora de presencia, aunque no de maneras iguales? El cartel fue ideado por Lacan para que cada uno se acercara a su manera a una enseñanza que no es fácil, pero que compartida se puede obtener ganancias. Ahora los carteles son intercontinentales, interforos, interzonales. Aprovechemos. Dejo pues esta idea, que creo que ustedes cuando estuvieron, los que constituyeron lo que se llamaba antes la comisión epistémica, creo que apostaron por eso, pero se quedó en la comisión anterior y me parece que eso se puede institucionalizar para la zona. ¿Por qué no? Lo dejo pues como una inquietud. Hasta aquí mi participación. Pues hasta ahora. Gracias, Beatriz.
Ahora le paso la palabra a Dialma Ávila. Bueno, pues gracias, Eri, gracias, Beatriz. Creo que en alguna medida nuestros trabajos quizá van a conversar un poco y haciendo como un paréntesis, pues quería comentar que sí, la CLEA hizo una jornada de carteles retomando la iniciativa de la sí. Comisión Epistémica, así que Sí, ya quizá recuerdo que todavía sí. esto es tímido el intento, pero ahí vamos también. Sí, reconocemos que es una iniciativa muy importante para la zona y esperamos a fin de este año entonces poder hacer la próxima. Bueno, pues yo titulé esta reflexión Una experiencia que no produce expertos, un saber que no produce sabios. Y empiezo con un epígrafe cortito de Colette Soler en un texto de Bunch número 8 que se llamaba Las condiciones del acto, cómo reconocerlas. Este número pues recoge las ponencias del primer encuentro de escuela. Entonces dice así: la estructura de la experiencia analítica en que Lacan pasó su vida construyendo, si vale para todo análisis. Cada análisis, sin embargo, es particular, ya que la verdad nunca es colectiva. Solo hay verdades particulares. Reconocen ustedes la cita de Lacan. Hasta ahí el epígrafe de Colette. Esta segunda ronda de nuestro espacio escuela, orientado por la invitación de Lacan a pensar la escuela de psicoanálisis como una comunidad de experiencia, me permite dar una nueva vuelta a la reflexión iniciada durante la ronda inicial, específicamente en lo relativo a la experiencia en cuestión, que es, como estableciera Lacan, la experiencia de los practicantes. Aunque se trata de una distinción que supondríamos estar clara, al menos entre los miembros de nuestra escuela de los foros del campo lacaniano, aprovecho la oportunidad para destacar lo crucial de la diferencia entre una experiencia concebida como lo que produciría un experto, entre comillas, y aquella a la que se refería Lacan, la de la práctica que podría tener como producto a un analista. En ciertos ámbitos, el debate sobre el tema de la experiencia es uno de gran actualidad. El pasado mes de abril, una columna de opinión de The New York Times abordaba la pregunta por los límites de la llamada experiencia vivida, lived experience. Su autora denunciaba el que según muchos de quienes desean, dice ella, regular nuestra cultura, entre estos, ella dice docentes, estoy traduciendo, ¿verdad?, de docentes de la academia y dictadores de currículos escolares, solo aquellos con experiencia vivida en torno a un asunto estarían cualificados para expresarse con una autenticidad de voz. Se refiere particularmente al mundo de las artes, donde la tendencia es a no considerar válido un relato, sino parte de una experiencia personal. Conforme a esa lógica, que describe como un rígido mandato identitario, la autora advierte que alguien que no ha experimentado directamente el discrimen o la opresión no podría escribir acerca de ese tema, como tampoco podría un hombre escribir sobre una mujer, lo cual descalificaría, por ejemplo, a Tolstoy para dar voz a Ana Karenina, dice ella. Ese es el ejemplo que ella da. ¿Tendrá algo que ver con esto la experiencia que nos concierne en nuestro campo? El diccionario define como cualificado a alguien que posee formación especializada para desempeñar una actividad profesional o un trabajo específico. Esta definición parecería apuntar a la figura del experto, término que cuenta con dos definiciones, siendo la segunda justamente una persona especializada o con grandes conocimientos en una materia. La primera definición, por su parte, es la de una persona práctica o experimentada en algo. Experimentado, a su vez, es definido sencillamente como alguien que tiene experiencia.
Para experiencia, son varias las acepciones que van desde las más generales, alusivas a lo discutido en el artículo mencionado, lo vivido por una persona, hasta una mucho más concreta, referente a la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. Resulta fácil distanciar nuestra práctica de la que concierne a esa figura del experto que encontramos con demasiada frecuencia en el campo psi, como en tantos otros, al estilo del anunciado en un correo electrónico que recibí casualmente mientras escribía estas líneas. Quizá lo recibieron también algunos otros colegas acá. Decía, inteligencia artificial en el tratamiento del TDAH, webinar con expertos. Habría que preguntarse, no obstante, si hay otra figura del experto que inevitablemente se hace presente para muchos al acercarse o no a la escuela, a pesar de los esfuerzos por transmitir que se trata de una comunidad de experiencia. Parecería que a menudo se entiende la escuela como una comunidad de los que tienen más experiencia. Una comunidad a la que solo podrían aportar con su trabajo unos pocos, que quedan ubicados, aunque no se les llame de ese modo, en el lugar de expertos. Si seguimos a Lacan, sabemos que la posición del analista poco tiene que ver con estar cualificado para ejercer una actividad profesional gracias a los grandes conocimientos adquiridos mediante una formación especializada, como sugiere el diccionario en su segunda definición de experto. Más tendría que ver con aquello que se describe en la primera definición, que hace alusión a la práctica y a lo experimentado. Pero cabría preguntar, ¿en qué sentido? Es decir, ¿cómo rebasar la lógica del discurso común según la cual el experto es aquel que sabe, y si sabe es porque tiene experiencia? ¿De qué se trata para un analista del campo lacaniano esa experiencia y ese saber que se le supone tener? Para continuar trabajando con esta pregunta crucial, al igual que en la ocasión anterior, me estaré remitiendo a los textos fundadores que orientan nuestro trabajo, esto es, los textos de referencia de Lacan y los textos estatutarios de la IF y su escuela. También en esta oportunidad tomo como pretexto lo escuchado en la grabación de un encuentro reciente entre una maestra Zen y sus estudiantes. Traduzco algunos puntos que resuenan con el tema, más allá de las obvias diferencias, claro. La maestra expone lo siguiente acerca de la figura del Buda. 1. Lo que le lleva a su experiencia de iluminación es su exploración sobre la naturaleza de la realidad. 2. La teología de la persona le parecía una cuestión carente de interés. 3. Consideraba el aceptar la doctrina por la autoridad de un otro como un estado inhábil, unskillful es la palabra en inglés, que no podría llevar a la iluminación por implicar una abdicación de la responsabilidad personal. 4. No veía virtud en someterse a un credo oficial. Y 5. Siempre insistió en que sus discípulos pusieran a prueba todo lo que enseñaba contra su propia experiencia y que no tomaran nada de oídas. Hearsay es el término en inglés. A propósito de esto, la maestra recuerda lo que le fuera transmitido a ella durante su proceso de instrucción inicial, que si bien las enseñanzas son necesarias, el asunto está basado en la experiencia directa, o sea, algo que nadie puede dar a un otro. Aunque para el analista, si usamos los mismos términos, la exploración no atañe a la naturaleza de la realidad, sino a la realidad sexual del inconsciente, como indica Lacan en el seminario 11, y sobre todo, según irá elaborando en su enseñanza cada vez más, a una experiencia en torno no a la realidad, sino a lo real, me parecen evidentes las coincidencias de lo expuesto con varios de los aspectos de nuestra práctica a resaltar aquí. A continuación, entonces, lo que de nuestros textos fundadores deseo destacar hoy. Comienzo con la presentación sobre por qué una escuela en la página web de la IF, donde se nos recuerda que, como le indica su nombre, la misma no es una de psicoanalistas,
sino de psicoanálisis, por lo que su objetivo no es el agrupar analistas en tanto profesionales, sino viabilizar un lazo original que gira en torno al abordaje de los problemas suscitados por la práctica analítica, y en tanto dicha práctica se fundamenta en la aporía del acto analítico, lo que está en juego, se nos recuerda allí también, aunque tiene un vínculo con el saber, no es una técnica de especialista, ni el saber hacer del artesano, sino algo que no se certifica más que indirectamente por sus efectos. Por consiguiente, en la escuela, el analista está en el banquillo, pero no como sabio o artista. Lo está para dar cuenta de eso que él hace en la experiencia y además de cómo resiste ante las rutinas de la práctica. En otras palabras, de cómo evita caer, volviendo al diccionario, en el hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática, o como si siguiese un manual en una secuencia invariable de instrucciones que forma parte de un programa y se puede utilizar repetidamente. Son las definiciones de rutina en el diccionario. De nuestros principios directivos para una escuela orientada por la enseñanza de Sigmund Freud y Jacques Lacan, solo subrayo esto que ya sabemos de sobra, pero no está de más reiterar. La escuela tiene como función primordial el sostener la experiencia original en que consiste un psicoanálisis y permitir la formación de analistas. Recordemos ahora algunas de las puntuaciones de Lacan. Del acto de fundación del 21 de junio del 64, resalto una aseveración de la sección de recensión del campo freudiano que tendría a cargo las publicaciones de la escuela. Esto es una cita. Se dedicará a poner en claro los principios por los cuales la praxis analítica debe recibir su estatuto en la ciencia. Estatuto que por más particular que finalmente deba reconocérsele, no podría ser el de una experiencia inefable. Cierro la cita. El asunto de la ciencia ameritaría sin duda todo un desarrollo aparte, por lo que me limito a acentuar lo que me parece entender del planteamiento de Lacan. Desde la escuela tendrá que haber algo decible sobre la experiencia en torno a lo indecible. Así entendería yo ese asunto de que no puede ser algo inefable. La referencia a la ciencia permite, no obstante, conectar con lo primero a señalar de la proposición del 9 de octubre del 67 sobre el psicoanalista de la escuela. El contraste establecido por Lacan entre una sociedad psicoanalítica que solo tiene intereses científicos y una escuela donde se toma en cuenta que hay un real en juego en la formación del analista. A partir de ese contraste fundamental, Lacan criticará la enseñanza que no habla sobre qué es el psicoanálisis, a quienes procuran únicamente la conformidad, al atascamiento y desviaciones vinculados a la jerarquía que denomina coaptación de sabios, promotora de un estatuto de prestancia que conjuga la pregnancia narcisista con la astucia competitiva, en sus palabras. Critica todo esto por entender que de lo que se trata en cambio es de constituir el psicoanálisis como experiencia original, para separarlo de la terapéutica que lo distorsiona con su oferta de restitución. De no ser así, habría que preguntarse, como lo hace Lacan, ¿para qué sirve al analista su paso por la experiencia? El próximo de los textos fundadores al que resulta importante aludir es el discurso a la escuela freudiana de París del 6 de diciembre del 67. Allí, ante la pregunta por la evaluación que podría hacerse sobre lo que merecía la experiencia de cada uno, Lacan advierte acerca de lo inútil de que un analista, creyéndose, esto es una cita, un figura, nos ensordezca con los derechos adquiridos por su escucha, con las virtudes de su control, con su gusto por la clínica, o que tome la pose del sabiondo. Es una frase que quizás algunos han escuchado ya varias veces.
pero a mí me parece importante volver a traerla. Además, con relación a la cuestión de la calificación analítica, señala lo inadecuado de la infatuación y que no es asunto de estar a la altura en términos de un estándar profesional. Lo otro que quisiera destacar del discurso, aunque sea obvio, es lo que indica Lacan en cuanto a la experiencia de la que se trata. Esto es, aquella llamada del inconsciente y del acto. A lo que podemos sumar lo que nos recuerda años más tarde en la carta de disolución de la escuela. Se trata de una experiencia freudiana de la que se espera un efecto de discurso. Termino la referencia a los textos fundadores con unas puntuaciones acerca del saber concerniente a dicha experiencia tomadas de la proposición y de la nota italiana. En la primera, Lacan subraya que el analista nada sabe del saber supuesto, lo cual vincula a la insistencia de Freud en recomendarnos abordar cada caso nuevo como si no hubiésemos adquirido nada en sus primeros desciframientos. En esas palabras lo dice Lacan. Advierte, sin embargo, que este hecho no autoriza al analista a contentarse con saber que no sabe nada, pues lo que está en juego es lo que tiene que saber. En cuanto a esto que el analista tiene que saber, señala que la lógica que opera es una donde, cito, lo no sabido se ordena como el marco del saber. De la nota italiana pongo de relieve dos planteamientos cruciales de Lacan. El primero, que el saber en juego es que no hay relación sexual, entiéndase, no hay relación que pueda ponerse en escritura. El segundo, que lo que resulta de nuestra experiencia de saber, aquello que hay que tener en cuenta, es lo real. Acompaño estas puntuaciones sobre el asunto del saber con la siguiente de Colette Soler en el escrito de Wunsch citado en el epígrafe. Haciendo referencia a lo expuesto en la proposición, Soler remarca que la cuestión no es no saber, sino, luego de muchas elaboraciones de saber y de la caída del sujeto supuesto saber, haber percibido que el objeto hace agujero en el saber y por ende que es imposible decir lo que es este objeto. Era una cita esto último. Aprovecho esta mención de Colette Soler para compartir una anécdota a partir de la cual realizar algunos comentarios finales. Hace poco más de una década, en abril de 2011, tuvimos la oportunidad de recibir a Colette en la isla para ofrecer un seminario titulado El inconsciente, ¿qué es eso? Al momento, llevaba unos 8 años de práctica como psicóloga clínica orientada por el psicoanálisis, igual número de años en análisis, unos 7 años como miembro de foro, fungiendo como delegada por segunda ocasión, y casi 3 años como miembro de la escuela. Una escuela a la que, más que como analista en formación, con algo que aportar desde la propia experiencia, aún me vinculaba, ahora puedo entenderlo, como una entusiasta estudiante, ávida de aprender de quienes tenían más experiencia. Era además la primera vez que tenía la fortuna de asistir a un seminario de Colette. Y me atrevería a afirmar que más que lo transmitido en cuanto al tema trabajado, esa pregunta absolutamente fundamental acerca del inconsciente, en mi caso, fue la manera en que se realizó dicha transmisión lo que tuvo los mayores efectos. ¿Por qué? Porque desde aquella posición en la que me ubicaba con respecto a la escuela, al encontrarme frente a quien podría considerarse toda una experta, por contar con un caudal de saber aportado por la experiencia, producto de una larga y fructífera trayectoria como analista y enseñante, lo menos que anticipaba era escuchar expresiones que apuntaran a ese saber como no todo. Lo que, partiendo de lo estudiado sobre la escuela, la propuesta por Lacan y la nuestra, fundada siguiendo esa propuesta, parecía estar claro en teoría, evidentemente no estaba tan claro en la práctica. Dada mi sorpresa al escuchar cosas del tipo, si entiendo bien esto que plantea Lacan, esto que antes entendía así, ahora voy entendiéndolo de este otro modo, apenas creo empezar a comprender esto que propone Lacan.
Llegado al punto de dar cierre a esta reflexión, para dar apertura al debate, me viene en mente el refrán, supongo que por todos conocido, del dicho al hecho hay un gran trecho. Podría decirse que como pretende ilustrar la anécdota, para llegar a dar cuenta en la práctica de lo que creemos tener más o menos claro en teoría, suele hacer falta un gran trecho. Un trecho que podemos afirmar es grande, pero para el que no hay medida única, pues es el del recorrido singular de cada analista. Un trecho que no terminará de recorrerse, pues en tanto, como propone el título, la experiencia y el saber en nuestra escuela son una experiencia que no produce expertos y un saber que no produce sabios, siempre estaremos en formación. Incluso quienes, como cabría esperar, tendrán un mayor trecho recorrido y por consiguiente más experiencia. Y quizá, porque ya lo advertía Lacan, no hay garantía, más saber. Finalizo con estas atinadas palabras de Silvia Scofare sobre la relación entre experiencia y saber en el escrito titulado Enseñanza del psicoanálisis, cuáles son sus fines y sus efectos, que aparece en el ejemplar de Wunsch ya mencionado. Cito: existe lo que solo la experiencia puede enseñar y lo que de la experiencia es susceptible de transmitirse por vía de la enseñanza. Empero, la transmisión del psicoanálisis y la formación de analistas, es decir, la supervivencia del discurso analítico, exigen que el saber que se depositó gracias a la experiencia no quede en letra muerta. Cierro la cita. A esto añado para concluir, tenemos la responsabilidad de aportar, según nuestros recorridos, cada uno de los que hemos elegido seguir la apuesta de Lacan y de los fundadores de los foros y su escuela, formando parte de esta comunidad de experiencia, una comunalidad, como propuse el año pasado en este espacio escuela, donde todos estamos convocados a colaborar desde, volviendo al refrán, la singularidad de nuestros dichos, hechos y trechos. Gracias. Bien. Muchas gracias, Dialma. Gracias a las dos. Sin duda, estas dos trabajos, elaboraciones dialogan. hay una complicidad casi, ¿no? En las elaboraciones y me parece muy bello eso, muy lindo. ¿Verdad? Porque un poco, ¿verdad? De las muchas cosas que traía Beatriz, ¿verdad? Recojo, ¿verdad? Casi hacia el final cuando habla de la escuela descompletada, ¿no? Cuando habla de la escuela descompletada y un poco a partir de ahí traías ese texto tuyo, ¿no? Que era un poco el modo, ¿no? Cómo se lidia, se agrega, haciendo, ¿verdad? Lo que llamabas el genitivo objetivo, ¿no? Que era un poco tratar, si escuché bien y quizás ahí podrías elaborar un poco más, ¿verdad? La idea de un poco construir un objeto que venga a ser totalidad en esa escuela, ¿no? Que venga a hacer un poco ese punto de articulación plena, por decirlo de alguna manera, y cómo lo contrastabas, ¿no? Con el genitivo subjetivo, que me parecía muy interesante también, ¿no? Justamente que va en otra dirección, que no es en la idea de hacer esta apuesta de objetivación del psicoanálisis, ¿no? Sino justamente hacer una apuesta hacia el deseo, en donde el vacío del acto y sus consecuencias es, ¿verdad?, lo que hace latir. Eso me parecía muy importante y me parecía entonces que dialogaba con parte de lo que traía Dialma, ¿no? Cuando empezaba a decir ella, ¿no? Que no es lo mismo hablar de una comunidad de experiencia a una comunidad con experiencia o con expertos. Eso me pareció también muy importante porque creo que para muchos de nosotros en distintos momentos el acercamiento a la escuela, ¿verdad? Lo traía Beatriz, ¿verdad? Lo traías tú, lo traigo yo. Ha sido al inicio como estudiante un poco, ¿verdad? Tratando de ver a estos grandes personajes, ¿no? Con tanta experiencia y tanto saber, ¿no? A mí me tocó en Francia vivirlo y un poco, ¿verdad? Deslizarse hacia el genitivo objetivo que hablaba
Beatriz, ¿no? Un poco con la idea de que hay un objeto ahí que uno puede agarrar, ¿verdad? Que uno puede encontrar y el riesgo que eso implica, porque todo lo que traías de alma, pensé, pero es que está haciendo como el recorrido de las advertencias de Lacan. O sea, Lacan y se junta con lo que hablamos ¿verdad? En la reunión que organizaron en Pereira la vez pasada de escuela, ¿no? Que era un poco las advertencias hacia los AME, en ese caso, ¿no? Pero es una advertencia más amplia, ¿no? A todo aquel que no solamente ¿verdad? Se la juega en la idea de infatuarse o no, de creérselas, o, ¿verdad? Jugárselas en el lugar del experto. Y eso sabemos que es algo, ¿verdad? Que está ahí, ¿no? Puesto como tentación. Y por otro lado, lo que traías de Colette, ¿no? Que es, ¿verdad? Y que lo hizo Freud y lo hizo Lacan, ¿no? Que es todo el tiempo poner a prueba lo que habían dicho, ¿verdad? Todo el tiempo volver otra vez, ¿verdad? No dar por dado, ¿no? Sino otra vez volver a hacer, a recoger el recorrido una y otra vez. Y me parece unas aportaciones, las de ambas, muy importantes en ese sentido, ¿no? Que, bueno, pues seguiremos hablando ahorita y quisiera yo entonces abrir a las reflexiones de los demás colegas. Quizá me adelanto yo un momentito. Me gustó mucho tu trabajo, Beatriz. Hay muchas puntuaciones que hice por acá, ¿verdad? Porque me ayudan a pensar estas preguntas, ¿verdad? Que tengo hace tanto tiempo y sigo trabajando acerca de lo que tú traías, ¿verdad? Como ese intentar causar el deseo por la escuela. Y entre las muchas cosas que anoté, me resonó mucho esto que trajiste al final. No creo que fueran estos mismos términos, pero dijiste algo en términos del temor al equívoco como un temor a nuestro propio inconsciente, y eso me pareció hermoso, ¿verdad? Como precisamente para tenerlo presente, porque es desde lo más fundamental, ¿verdad? Desde lo que aprendemos de nuestro propio análisis, y que es lo que se supone que tengamos ahí, ¿verdad? Como norte, y que se nos puede un poco olvidar precisamente cuando, aunque sepamos que no estamos para hacer semblante de expertos, podemos sentir la presión de hacer como sí, ¿verdad? O de no quedar en evidencia como el experto que no somos. Y eso a mí me ha tomado mucho tiempo irlo entendiendo, quizá en ese paso de como ¿verdad? Yo lo traje también en otras palabras, pero tú decías de ese tiempo de miembro pasivo oidor, porque quizá inevitablemente empezamos todos, ¿verdad? Pero que no se trata de salir de ser el miembro pasivo oidor a ser el experto y el sabiondo, ¿verdad? Así que... Yo agregaría eso, Dialma, que es como el eje del texto que yo presento, y es que hay que mantener la pregunta abierta. O sea, el psicoanálisis, inclusive como experiencia, empieza con una pregunta de cada uno, que tiene 1000 formas, ¿cierto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Bueno, 1000 formas tiene la pregunta. Y a propósito del recorrido de ser analizante hasta llegar a ser parte, por ejemplo, del CIE, que fue lo que mostré en mi propia experiencia, nunca se ha podido cerrar la pregunta, porque cualquiera diría, bueno, el PASE cierra la pregunta, el PASE tiene la respuesta. No la tiene, no tiene la respuesta. Sobre eso yo voy a hablar en la jornada de carteles que está convocada por el CAOE. Pues parte del eje de mi respuesta a la pregunta que se me hace para ese texto es
¿qué efectos tiene el pase en la transmisión? Y yo diría, es que en la medida en que en el pase lo que se abren son pues, más preguntas, digámoslo así, no hay una respuesta última, la transmisión se va a basar en una pregunta y siempre va a ser una pregunta. Eso que decías de Colette, ella lo conserva. Colette, en sus últimos seminarios, porque por la traducción que estamos haciendo de uno de ellos, ella dice, esto es lo que yo entiendo, ustedes, ¿cómo entienden o qué piensan de esto que yo entiendo? Y tiene una cosa que es, visto desde el punto de vista, yo digo ético, que creo que hay también una ética Claro. en la transmisión, es corregirse. Eso a mí me parece de una belleza en Colette, que creo que lo aprende del mismo Lacan y del mismo Freud. Recordemos 3 ensayos para una teoría sexual y hay una nota donde Freud dice, deja lo que él pensaba, pero dice, yo ya esto no lo sostengo. Y lo deja en el texto. Y así hace Lacan y así hace ella, nos enseña cómo, bueno, en el psicoanálisis hay que inventar y hay que apostar, pero también en el recorrido de cada uno hay que ir y volver sobre sí mismo y decir, estoy de acuerdo o no con esto que yo decía antes, ¿cierto? Eso me parece una cosa muy bella que muestra justamente que no es asunto de expertos, es asunto de quien está en una búsqueda permanente, en el intento de responder una pregunta que nunca, que siquiera no tiene respuesta última. Cuando yo empezaba mi trabajo diciendo, porque es verdad que todos los días cuando estoy cansada, cuando tengo que preparar un trabajo y tengo otro y cualquier otra cosa, y yo digo, pero yo por qué me metí en esto, yo es verdad que digo, yo por qué sigo aquí, pues con los años que tengo, de verdad ya una jubilación que uno pudiera decir estoy tranquila. No es eso, es otra cosa y tiene que ver con una pregunta que no se cierra. Una pregunta que está ahí, que es una pregunta que viene como desde del interior de cada uno, desde su propia división, que el análisis te permite hacer un recorrido y no es que haya una respuesta epistémica última, no. Es que se descubre en el análisis que hay esa división y que hay que sostener esa división. Y una manera de sostener la división es con el trabajo, pienso yo, es por lo menos como yo me he posicionado frente a esto. Entonces, sí, Dialma, a mí me parece muy interesante lo que tú traes acerca de la experiencia, por una cosa que me parece que aparece en nuestros foros, en nuestra escuela, y es una cosa que aparentemente como que divide aguas. Y son las aguas, tú lo llamas de los, ay, lo había notado por acá, en fin, sería como los expertos en clínica y los expertos en teoría. Y cuando tú traes una cita de Lacan que dice, derechos adquiridos por la escucha en la clínica, el control y no sé qué más, y Lacan se burla de eso. Lacan se burla de eso y dice que el psicoanálisis es una experiencia original que es distinta de la terapéutica. Esas palabras, todo eso que tú trajiste es muy importante, hiciste un recorrido muy importante. Pienso que hay que tomarlo con cuidado y repensarlo. ¿Cómo nos posicionamos frente a esto que es tan definitivo en Lacan? Pienso que es una cosa muy, muy importante y que Colette está retomando ahora. Yo la veo con una preocupación. Oh, sí. Pero continúa con la pregunta, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Qué es el psicoanálisis? Creemos que lo sabemos, pero no. Y ella lo separa de la terapéutica. Y la preocupación por cómo se va a sostener el psicoanálisis en el mundo. Por eso yo traía esa pequeña referencia, no basta con la clínica. Hay que sostener el trabajo, que es esto que estamos haciendo acá, por ejemplo. O que son los textos aparentemente teóricos y no hay teoría sin clínica, pues eso lo sabemos. Entonces es una reflexión bien importante la que tú traes, Dialma, a partir de lo que Lacan mismo nos dejó, ¿no? Diana.
Muchas gracias por esos trabajos. Precisamente, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, precisamente en este punto quería yo intervenir en esto que Beatriz dice, que retoma de Alma. Cuando yo te escuchaba, Dialma, hablar de la diferencia que haces como del experto y lo que sería una comunidad de experiencia, yo me preguntaba si esa comunidad de experiencia no es un efecto del acto y es como el efecto del acto y el efecto que eso tiene, por ejemplo, en esa expansión que se hace del acto, en lo que se pueda decir del acto. Que ahí en ese punto pienso yo que uno podría como articularlo con lo que Beatriz, no sé tú qué pienses de Alma, y de una vez le digo a Beatriz, es el punto, a mí pues me cuestionó mucho cuando escucho esto, deseo de psicoanálisis, que tú haces la diferencia entre deseo de psicoanálisis, luego articulas el deseo del analizante, el deseo del analista y lo que eso pasa al deseo de la escuela. ¿Cierto? Me hace pregunta porque no sé ni siquiera cómo hacer la pregunta y es como si, no sé si es un deseo que atraviesa como efecto del acto, pienso yo, y que es como un empuje a poder elaborar un poco a partir de lo que se va decantando allí y de lo que es casi como yo lo veo, como una necesidad de trabajarlo, de poder descifrar algo de lo que pasa allí, que es más como un recorrido individual, ¿cierto? Y que eso tiene un efecto en cada uno y el efecto que eso puede tener en la posición de la escuela. No sé si fui clara o si estoy muy enredada. Muchas gracias. Yo voy a decir un poquitico, Diana, porque se relaciona tu pregunta con lo que dijo al principio María de los Ángeles, ¿cierto? Porque cuando se dice genitivo objetivo es algo, como lo dice la expresión, es un objeto a tomar, ¿cierto? Entonces, el deseo de psicoanálisis es algo que yo voy a tomar, digámoslo, para la vida, en todo lo que se hace en una institución como la que tenemos nosotros, ¿cierto? Ahí está el genitivo objetivo como tomado por cada uno para algo. Y el genitivo subjetivo, que sería el deseo de psicoanálisis, pero como genitivo subjetivo, abarca todo lo que dijiste, Diana, porque tiene que ver con el deseo del analista que emerge por el deseo de alguien cuando fue a análisis, ¿sí? Entonces ahí hay dos deseos. Un primer deseo que es querer ir a hablar donde otro. Un segundo deseo que es el que se produce a lo largo del recorrido y que está articulado al deseo de ese otro analista que lo escuchó. Porque por eso decía, no sin la escucha del otro analista que facilita eso. Entonces fíjate que ya ahí está la concurrencia de tres deseos, todos con una característica, el vacío. El vacío, que si podemos hacer una figura topológica, sería un encadenamiento, digámoslo. Una cosa que entra en el vacío del otro, en el vacío del otro. Y al mismo tiempo, entonces, eso es lo que hace que exista, por lo que dijiste exactamente, Diana, por el acto de cada uno ya de como de hacer algo en la institución y por la institución, es algo que hace existir un deseo, yo lo llamo deseo de escuela. Es decir, eso es evidente, eso es absolutamente claro que emerge por estos otros tres deseos que confluyeron, digámoslo así. Tú señalas una cosa muy importante, Diana, aunque en una escuela hay no analistas, ¿sí? Hay personas que no han pasado por un análisis, pero que tienen simpatía, digamos, con el discurso analítico. Esos tienen cabida en la escuela. A esos eran los que Lacan
dirigía la expansión del acto, es decir, que ese acto vaya a otros lados. Y sabemos, lo que muestra la experiencia, es que esos tocados por el análisis terminan en análisis, digámoslo así. Terminan metidos en la experiencia, de alguna forma, ¿cierto? Yo pensaba, por ejemplo, no sé si vaya a ser como un poco imprudente, pero la persona que hizo el afiche para el encuentro de ustedes, ¿cuál fue el encuentro? El encuentro pasado, un señor hizo un afiche muy bello para ustedes. ¿Cuál fue el encuentro último que organizó Puerto Rico? Pero te refieres a la Bienal que fue Sí, aquí, exactamente. el psicoanálisis del Mexicante. Sí. Sí, Yo me es una imagino obra. que... Es una obra de arte muy famosa y pintada hace más de 50 años. Ah, sí, entonces sí, no es a eso a lo que me refiero. Creí que era, yo me refiero a uno que se hizo exclusivamente para. Alguien hablaba de esa, de una obra, en fin. Entonces tengo una imprecisión. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que ofrece su trabajo a la escuela Ya. gratuitamente, digámoslo, no porque le pagan un trabajo, porque tiene una transferencia de alguna Ujú. manera a la escuela y el psicoanálisis. Claro. Ahí está la expansión del acto también a aquellos que no son Ujú, ujú, artistas, ujú. digamos así. Claro, 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 claro. Mm. Pues, quizás estás pensando, Beatriz, se me ocurre, en el diseño de la portada del libro de acerca de la pandemia. Exactamente, de Sí, eso que estaba hablando. fue una colega, miembro de nuestro foro, que sí, que quizás por distintas razones no está tan presente, pero sin Ah, embargo, ¿verdad? exacto, sí. Hizo esa Era eso a lo que me contribución. estaba refiriendo, sí. No, y Sí, es sí, sí. importante ese libro, ¿verdad? Porque creo que fue una apuesta de la comisión epistémica previa, ¿no? De recoger lo que durante la pandemia se produjo en las Ajá, en los distintos foros, ¿no? Para pensar la extraordinaria coyuntura que estábamos viviendo, ¿no? Y un poco la idea que tuvimos allí, Vicky, César y yo, era, pero vamos a recoger esto, que quede, o sea, que de alguna ajá, manera esos esfuerzos que se están haciendo se puedan recoger, rearticular, revisar, porque son cosas muy valiosas que están haciéndose en cada pequeño confín de nuestra zona, ¿no? ajá. Y en Y el mundo en general. el mundo en general, por supuesto, ¿no? Pero creo que, ¿verdad? Cuando decías al final de tu presentación, ¿no? La apuesta por hacer en nuestra comunidad zonal, ¿verdad? En nuestra zona, sostener ¿verdad? Viva la escuela, ¿no? Ajá, Creo que, o sea, estamos tratando de inventarlos, ajá, esas maneras de hacerlo, ¿no? sí, ajá, Después de muchísimos años de fracasos, ¿verdad? O de actos muy puntuales y muy, ¿verdad? Difíciles de sostener. Yo creo que ahora, ¿verdad? Hay algo que está pasando y que ojalá se sostenga también, ¿no? sí, En esa dirección. Y la idea de la formación de la CLEA, por ejemplo, creo que fue una muy buena decisión también. muy bueno. Así que hay mucho por pensar en ese sentido también ¿verdad? De cómo está discurriendo, ¿no? Nuestro trabajo en cada uno de nuestros foros, en cada uno de nuestros países. Y ahora, como decías también, ¿no? Los carteles interzonales, los carteles interforos, han abierto una oportunidad inmensa, creo, de encontrarnos, ¿no? De trabajar, eh, que apenas lo estamos descubriendo. O sea, Exactamente. eh, y eso me alegra mucho. Y por ejemplo, este espacio, de verdad me alegro mucho que estés con nosotros y que estén con nosotros Diana, Ricardo ¿verdad? Y los colegas de Puerto Rico. Y que vengan acá y nosotros ir para allá y hacer, Claro. hacer ese, ¿verdad? Ese, ¿verdad? ¿Cómo decir?
ese entusiasmo que me parece que es una palabra también importante, ¿no? Que va de la mano del deseo, Ajá. ¿verdad? De cómo a pesar de estar cansado y a pesar de que uno te dice a veces, diablo, ¿por qué me meto en tantas cosas? Pero es que si no se hace, no pasa nada. O sea, si no hay, ¿verdad? El deseo ¿verdad? Y el acto que va de la mano de hacer un trabajo, de presentarlo, de compartirlo, de reflexionar juntos. Si no se hace, pues no pasa nada. Simplemente no, o sea. Sí, yo quiero resaltar lo que Diana decía ahorita, que me parece que traes una reflexión, Diana, y es que todo esto no es sin el análisis. No, claro. Es decir, que cada quien se va metiendo según vaya en el análisis o cómo le fue, o cómo fue en su análisis. Diría que esa es pues digamos, como la apuesta de cada uno a partir de su propio trabajo de análisis, ¿no? Y a mí eso me parece un punto muy importante y es algo que yo quizá me ha tomado también un tiempo poder dar cuenta de cuán vinculado está o puede estar, ¿verdad? Porque obviamente es caso por caso, pero cuán vinculado puede estar ese acercamiento a la escuela por el tiempo en que está cada cual en el recorrido de su análisis, ¿verdad? Sí, me parece un asunto a seguir pensando. Además, las formas como cada quien se desenvuelve, pues claro que tiene que ver con asuntos singulares de cada uno, pero pensándolo en términos de lo que se pone en juego en la experiencia del análisis, es cada quien se va comprometiendo más, pienso yo, mientras más adelante va bueno, para algunos la historia no será así, pero para una gran mayoría, esta escuela se sostiene por eso. Sí, sí, tú lo decías y lo anoté también porque me pareció importante, ¿verdad? Que algo como que el acercamiento al corpus teórico pues iba cambiando según Claro. Y se iba acercando cada uno a la experiencia con lo real en su propio análisis, ¿verdad? Sí. Y que está ligado a eso también que tú decías, de Alma, que no es un saber de sabio, que produce sabios, sino que es un saber que produce, en vez de sabiduría, como un agujero que empuja a tratar de, pues como de articular allí algo porque es que es un saber, no es un saber que uno sabe, que uno puede decir que es tangible, que es objetivable. Sí, pero como que tiene ese empuje a buscar, no sé, a articular, tiene como ese efecto. Dialma, hay una expresión que trajiste de Lacan que yo siempre me detengo en ella y es analista en el banquillo. ¿Tú quisieras decir algo? ¿Cómo entiendes esa expresión en Lacan? Sí, bueno, yo hasta busqué banquillo en el diccionario para asegurarme que estaba entendiendo lo que yo pensaba que estaba entendiendo, ¿verdad? Y el banquillo un poco es el banquillo de los acusados, ¿verdad? Entonces, me hace pensar tu pregunta en lo que comentaba María de los Ángeles, de un poco este recorrido por las advertencias que hace Lacan, ¿verdad? Que a mí siempre me han parecido tan importantes, no perderlas de perspectiva, porque son muy fuertes, ¿verdad? Y sobre todo que no son únicamente para los analistas de la IPA, Sí. ¿verdad? Y eso creo que es importante también tenerlo presente, porque uno puede pensar, no, pues Lacan funda su escuela, ¿verdad? Porque quiere romper con lo que había antes, que no era lo que se supone que fuera, pero no, ¿verdad? Esos impases los sigue encontrando entonces, ¿verdad? En la escuela que funda. Y un poco por eso pienso también en lo que traía de la rutina, ¿verdad? De la rutina de la práctica. Y lo asocio con eso, de estar en el banquillo, de no acomodarse,
pues ni a creerse que uno tiene la experiencia, ni a Claro. creerse que uno tiene el saber. Ajá. Un poco también lo que traías de esa pregunta que siempre esté abierta. Y quizá un poco tiene que ver con eso, ¿verdad? Con la acusación que se puede hacer cuando esa pregunta no está abierta, por ejemplo, ¿verdad? O cuando entonces se ubica el analista no en posición de analista, sino en ese semblante de experto o de que tiene la experiencia y el saber, ¿verdad? ¿Alguien más quiere traer alguna reflexión, comentario? Bueno. Hola, quería decir algo, pero no hallaba cómo Denise, adelante. hacer saludos. Nada, es algo muy breve, ya casi me tengo que retirar de cualquier forma, pero agradezco mucho la oportunidad de participar de este espacio. Y un poco pensaba en lo revelador, podría decir, de escuchar que en una escuela de psicoanálisis se sostenga la pregunta de qué es el psicoanálisis. Me parece muy hermoso eso y muy revelador de qué se trata entonces esa escuela. No sé, solo quería decir eso y gracias. Denise no es de la escuela, no es del foro. Es del foro. Es del Foro, es el foro. Sí, porque habla de la escuela como de esa escuela. Eso es parte de lo que estamos tratando de... Sí, Denise, muy propiciar. interesante que esas palabras le hayan llegado y que haga esta reflexión porque yo creo que es que cuando le preguntaba a Dialma sobre cómo entendía el analista en el banquillo, creo que no es que otro lo ponga, sino que él se tiene que poner siempre en el banquillo frente a su acto, frente a pensar qué es el psicoanálisis. Ni siquiera a quien ha sido nominado analista de la escuela le es dado decir que es un analista, así tenga el título. Ni los que tengamos el título de AME. Los títulos no hacen el analista. Es el acto y el acto hay que estarlo pensando permanentemente. Entonces pienso que eso que usted resalta, Denise, que lo traemos de Colette Soler y que está en Lacan, todo el tiempo Lacan se está preguntando qué es el psicoanálisis. Y por eso él cambia de posición frente a muchas cosas, frente al inconsciente, frente al sujeto, frente, bueno, a muchísimas cosas. Lacan va a cambiar de posición porque siempre estuvo él en el banquillo, él mismo, preguntándose en qué estoy, qué es esto. Creo que ahí todos nos tenemos que poner en el banquillo. No es como acusar al otro, no, es que cada uno tiene que ponerse ahí. Sí. Sí, porque a veces escuchamos como que es que ahora los analistas en este momento tienen que pensar, no, es que tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Sí. Gracias. A usted, Denise. ¿Alguien adicional? Beatriz y Alma. No, pues yo por mi parte agradecer la invitación, porque es muy bueno pues escuchar a otros de otro lado, por lo que yo decía, de no quedarse uno como solamente el foro de Miguel, el foro de Pereira, no que escuchar otras posiciones, otras visiones, es muy agradable, muy interesante. Y además, porque yo creo que hay también como si preocupaciones comunes, ¿no? Por supuesto. O sea, las preocupaciones ¿verdad? De cómo, no solamente cómo sostener la pregunta abierta,
cómo sostener una comunidad de escuela, cómo hacer en nuestra zona que podamos llegar a ese número de miembros que permitiría, ¿verdad?, tener unos dispositivos de la zona, ¿no? O sea, todo eso. Creo que nosotros tenemos muchas preguntas, incluso creo que lo que traía Dialma es algo tan contundente, ese, ¿cómo decir?, el embate de los expertos, ¿no? Y no podía yo no pensar, hace muchísimos años, yo creo que, yo no sé si estaba Dialma y quizás estaba Silvia en ese momento en el foro, que nos pusimos a leer el texto de psicoanálisis, la situación del psicoanálisis en 1956. ¿Verdad? Y toda la reflexión que hace Lacan ahí como advertencia, ¿no? A los que usan pantuflas, ¿no? A los psicoanalistas que usan Zapatitos, sí. Zapatitos y pantuflas. ¿No? Como esta también, desliza la comodidad, ¿no? Acomodarse, ya tengo el título de AME, pues ya, o ya estoy dentro de la escuela, pues ya. Y entonces, ¿verdad? Y O eso ya es algo, tengo, o ya ajá, tengo un número de pacientes bien, ya estoy listo, ¿no? exacto. Eso es Eso, diferente. y efectivamente, o sea, en el CIG ahora, por ejemplo, esas preguntas que parecen tan básicas, que se parecen, o sea, están allí, ¿no? O sea, todo el tiempo regresando, retornando, como si fuera la primera vez, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Y también regresa como pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que otros más se comprometan, ¿no? Que no seamos los mismos, que haya, ¿verdad?, otra gente que no solamente llegue, sino de los que están, ¿verdad?, se envuelvan de otra manera, asuman también. Sí. Esos son desafíos complejos, ¿verdad?, que se plantean en esta época, ¿no? Por eso me gustaba mucho cuando decías al inicio, ¿no? O sea, yo me pude haber jubilado, ya pude haber tirado la toalla y ahí estás, o sea, ahí estás, Ajá. y el cañón, ¿no? Y eso Yo tengo una forma de decirlo más íntimamente en mi caso, ¿no? Es un asunto vital. uh-huh. No sé para otros, para mí es del lado de la vida, de la vitalidad. Entonces, Quizás lo podemos dejar ahí. Sí, eso La está palabra. muy listo para cerrar. muchas gracias. Parece bien. Antes de terminar, Félix, disculpa, Dime. para anunciar la actividad del viernes del LIP, si me permiten. Es este viernes, ¿no? Este viernes, no recuerdo exactamente los horarios, creo que es 7 p.m. Puerto Rico, que sería 6 p.m. Colombia, Ajá. pero no tengo la promoción conmigo. Pero, ¿verdad? Del laboratorio estamos convocando para dialogar como miembros de la zona, un poco como pie forzado con esa frase de el inconsciente es la política, ¿no? Y un poco ver a dónde nos lleva la discusión, ¿verdad? Que para eso se creó el laboratorio, y me parece que un poco la convocatoria que hacía Beatriz ahorita, de hacer un trabajo en común, de escucharnos, ¿no? Y de no quedarse un poco en esta endogamia, ¿no? Con los mismos, me parece que puede ser muy fructífero, precisamente. Así que nada, los invitamos a todos. El viernes vamos a probablemente enviar la promoción de nuevo, ¿verdad? Así que pues, Por favor, lo invitamos a dialogar y encontrarnos otro ratito. ¿Vamos? Sí. Yo la tengo. Sí, yo la encontré también. Es a las 7 Colombia, Panamá, 8 Puerto Rico, Venezuela. 8, bien. disculpa. Sí, Muy es que bien. con el cambio de horario me confundí. Gracias, Diana. Sí, sí. Mejor Así que nada, sea esa hora. sí, Sí. lo esperamos, ¿verdad? Para dialogar, no otra vez, como muy bien dijo Diana, no, ni expertos ni sabios, ¿no? Sino un poco para dialogar. Vale. Bueno, Ok. Eduardo, Muchas gracias. Gracias por recordar. Bueno, Oye, ustedes, gracias. No hable más Gracias, porque... Beatriz. Gracias. Gracias, estén Hasta muy por luego. bien. Hasta luego y Chao. gracias. Chao. Chao. Chao, Diana. Chao. Chao, Diana. Chao a todos.
Nos vemos, Diana. Cuídate mucho. Chao, que estés muy bien. Chao. Chao. Ay. Muy bien, Dialma. Excelente tu trabajo. Buenísimo, buenísimo. Yo Ay, pues, lo quiero leer, ¿sabes? Sí, me lo... Ay, pues qué bueno, pues mira, me sirve de lección a mí también, porque eso por primera vez en mucho tiempo, eso lo acabé ahorita. Ay, que yo siempre intento que ese no sea el caso, pero bueno, pues fue lo que fue. Fue una, ¿verdad? Una reflexión excelente, buenísima y yo creo que tiene sus efectos, ¿verdad? Yo quisiera que vinieran más gente del foro, Ay, pero sí, qué cosa, ¿verdad? Pues ni modo. Enviar la grabación para que, a ver si se animan a verla, aunque sea. ojalá, sí. Yo sé Posterior. que Caroline estuvo entrando y saliendo, pero porque ella está bregando con otras cosas, ¿no? Y me alegró mucho que Denise estuviera, y qué bueno la interpretación. Sí, vamos a ver, yo creo que da el salto, esperemos. Ella, de verdad que ella y Caroline hace rato, y Maylene, las tres. Sí. Y sobre todo ahorita que estás tú en la CLEA, o sea, porque yo no sé qué va a pasar después, o sea, porque tampoco es que uno entra cuando quiere, aunque han entrado 3 personas ahora, ¿verdad? 3 entraron. Han entrado, fíjate, yo creo que con Esteban son 4. 4. Porque entró Sol, Sol. Sol Beatriz, yo creo que fue la primera que entró. Entró Jeffrey. Jeffrey, y ese yo no sé quién es, fíjate. Es un muchacho haitiano que está en el foro de Medellín. Y él es médico. También, qué bien. Sí, y entonces Esteban fue el último, pero sí, hay una mujer antes de Esteban, del foro de Medellín también. Adriana Álvarez, ¿no era? No. Ay, caramba, ¿cómo es posible que se me haya olvidado? Pero sí. No importa. Bueno, pero Sí, bueno. fíjate, o sea, yo, ¿verdad? Yo pienso que, ¿verdad? Y por lo menos déjame que deje de... La grabación.